tenerla presente. Muy bien, entonces, dado que ya nosotros estamos convocados para la reunión del día de hoy, una clase virtual, para dar continuidad al tema que iniciamos el desarrollo la semana pasada, pero ya veníamos trabajando eso desde clase. Ya vamos a cerrar un poquito ese tema porque nos quedan todavía dos temas más vinculantes a este mismo que estamos tratando, y es todo el tema de la genética, obviamente. Decíamos en la clase pasada que esto había sido un proceso que había tomado un tiempo desde las investigaciones que hizo el gran científico, sin él saber lo que lo era, Juan Gregorio Mendel. Establece estas leyes de la herencia. Después las leyes de la herencia son rescatadas porque en su momento ni siquiera habían sido considerados como un elemento importante que aportara al conocimiento de la genética. Tiempos después, un grupo de científicos fueron los que retomaron ese trabajo de Mendel y le dieron su sitial, porque descubrieron pues que Mendel había hecho un aporte muy importante y estableció 3 leyes que se cumplen a patrones clásicos de la herencia. Con el correr del tiempo se siguió investigando y mucha otra gente siguió aportando hasta que un científico, Sutton, y otro que se llamó Boehring, uno alemán y un norteamericano, hicieron sus investigaciones y establecen entonces que no todas las leyes en el tema de herencia que habían sido planteadas por Mendel se cumplían al pie de la letra. Entonces se dio cuenta de que había otra corriente que podía ser considerado como la herencia no mendeliana. Y se fueron descubriendo otras cosas, aparecieron el tema, se planteó el tema de los cromosomas, se planteó el tema de los genes, se plantearon una serie de cosas hasta que se establece la teoría cromosómica. La teoría cromosómica de la herencia abrió la puerta para seguir investigando más al respecto de todo lo que corresponde a este tema de la genética. Y no fue sino hasta un tiempo después que se establece, ya por ahí, por una fecha muy puntual que yo lo señalé hace un momento, o en la clase anterior, que nace la genética como una ciencia, por allá por el año 1900 propiamente. Y ya después de eso, siguen las investigaciones, siguen los trabajos y siguen las oportunidades por ir descubriendo más, hasta que aparecen yo diría como que el elemento más valioso de todo este proceso de descubrimiento con respecto al tema de la herencia, que fue la molécula de ADN. Y se citó precisamente que este elemento químico estaba basado en una serie de partículas pequeñitas que iban sumándose hasta que formó una estructura más compleja, que llamamos nosotros ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos sencillamente eran dos componentes. Uno podía ser el ARN, el otro podía ser el ADN. La diferencia estaba en que en un caso se usaba una azúcar pentosa, que es la desoxirribosa para el caso del ADN, y en el otro caso era el azúcar ribosa, que era para el caso del ARN. Y la clave aquí era sencillamente, como yo les enseñé, la pérdida del oxígeno en la desoxirribosa. Y en el caso de la ribosa, el oxígeno está unido al elemento hidrógeno. Pero más allá de eso, también se señaló que el ADN tenía un elemento importante, era la clave de todo. El ADN era el que establece los patrones que se iban a seguir como secuencia para ordenar la producción de una sustancia química importante para que pudiera darse todo lo que llamamos nosotros la transmisión de la herencia, que es las proteínas. Entonces, eso lo mencionamos. La producción de proteínas que se requiere para que haya transmisión hereditaria solamente es posible cuando el ADN manda el mensaje de la secuencia de su código genético. Eso ocurría dentro del núcleo celular. Ustedes recordarán, vimos un video al respecto,
Dentro del núcleo celular está el ADN, pero también ahí dentro se encuentra el ARN mensajero. Y ese ARN mensajero va a agarrar lo que el ADN le va a transcribir. El ADN va a agarrar, como quien dice, un molde y se lo va a entregar al ARN mensajero, el cual va a salir del núcleo, atravesando la membrana nuclear y se va a dirigir hacia donde está el llamado el ARN transcripción. O ese va a agarrar ese mensaje que le manda el ARN mensajero que viene del ADN, y ese transcriptor lo que va a hacer agarrar ese mensaje que se le dio y él va a tratar de obtener un aminoácido para complementar el mensaje y se lo va a pasar al ARN ribosómico. Ya estamos hablando que hay 3 ARN que participan. El ARN transmisor, o sea, el transporte, el mensajero, perdón, el de transcripción y el ribosómico. Entonces, ¿qué va a hacer ribosómico? El que se va a encargar de construir la proteína según la secuencia que el ADN le había mandado. Eso parece complejo, pero no es tan complejo. Nada más que ustedes tienen que imaginárselo en la mente. Es como que el ADN quisiera mandar a construir un mueble y él diseña cómo quiere el mueble. Le da al ARN mensajero, ¿cómo se dice? El esquema del mueble. Y ese ARN mensajero lo va a llevar al ARN transcriptor, que lo que va a hacer es como que traducir, o va a meter en una secuencia, o va a meterlo digitalizado, qué sé yo, pero él va a agarrar ese mensaje y va a reunir los elementos que necesitan para construir lo que quiere el ADN. Y después se lo va a pasar al ribosómico. Y el ribosómico es el que se va a encargar de construirlo. Cuando ya eso está construido, lo que pasa es que se desprende esa proteína ya construida en la ribosoma y se va a ir a alimentar la célula en lo que se quiere en cuanto a la transmisión hereditaria. Así que yo creo que por ahí quedamos nosotros con la clase anterior. Entonces vamos a continuar. Tengo una gente todavía esperando acá en la, como que dice que en el cuarto de espera. Eso es lo que nos están hablando ahí. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Tengo la 1:41 y el tiempo es oro. Y muchas veces esto se nos va volando, verdaderamente volando. Bien. Vamos a centrarnos en lo que llamamos la herencia no mendeliana. Ya ellos agotamos cómo ocurre todo este proceso. Vamos a ver que la saqué. Ya vamos a ver nuevamente a compartir. Ya nosotros le explicamos cómo es el proceso de que la molécula de ADN es la que produce todo lo que son los elementos que se van a copiar. Pero eso está en el cromosoma, y en los cromosomas están los genes, pero son los genes los que se van a hacer el intercambio. Miren acá, para poder hablar de la herencia no mendeliana hay que entender cómo ocurre esta recombinación de que características del padre y características de las madres se recombinan y pueden hacer posible que se hagan características nuevas, o que si nos vamos a lo mendeliano, las características dominantes del padre o de la madre son los que se van a hacer notar. O en el caso, van a ocurrir nuevas características producto de esta recombinación. Entonces, entendamos esto. Muchas veces que los genes que se encuentran en un mismo cromosoma no permanecen juntos. Y a veces esos genes se separan y pueden ser que vayan dando características de forma independiente, como hemos señalado en este primer punto que aparece acá. Se forman quiasmas entre los cromosomas homólogos. ¿Qué son quiasmas? Son combinaciones. Es el punto, este es un quiasma. Imagínense que aquí tenemos un par de cromosomas homólogos. Entonces, estos cromosomas homólogos pueden ser, en este momento, no es que sean que ellos se vayan a recoger. Este es uno del padre y otro de la madre. Sucede que en el punto que aquí debe haber algunos genes
con el punto que coincide con el del otro cromosoma igual, ellos ahí como que pareciera que se van a recombinar, se intercambian el fragmento del cromosoma. Entonces este pedazo de cromosoma se va a cambiar para acá y este pedazo se va a venir hacia acá hasta que tengamos una recombinación. Ya este es el que está recombinado. Ya esto, aquí se recombinaron las estructuras que estamos hablando. Esa recombinación es lo que hace posible que haya variabilidad genética y esa recombinación y esa variabilidad es lo que va a favorecer siempre a las especies. Ojo con esto. ¿Por qué es importante? Si ustedes recuerdan el año pasado que hablamos del tema este de Charles Darwin, y decíamos de la selección natural, se decía que los más adaptados a los cambios ambientales son los que sobreviven. ¿Ok? Entonces sucede que la adaptabilidad al ambiente nos la pueden permitir las diferentes maneras como se recombinen los cromosomas. Si los cromosomas se recombinan, es posible encontrar características nuevas que nos permitan sobreponernos o superar cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo, ¿verdad? Esta capacidad de adaptarse a un medio ambiente. Entonces, repito, la capacidad de recombinación que hay entre las características hereditarias, en este caso los cromosomas de una especie, va a ayudar a la especie a tener mayor resistencia. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es el punto de recombinación? ¿Cómo se llama el lugar donde se recombina? Se llama quiasma. Cuando se comparten un pedazo de uno, ingresan el otro y el de acá se va hacia allá como si hubiera cambiado las piezas. Pero tienen que ser cromosomas homólogos y tienen que ser también las mismas estructuras que se comparten. El cromosoma no puede cambiar el pedazo de aquí con el pedazo de abajo, no. Son al mismo nivel los cambios. ¿Qué puede provocar esto? Que se den 4 situaciones conocidas como herencia no mendeliana. La dominancia intermedia o incompleta. ¿Qué sucede con eso en dominancia intermedia o incompleta? Que aquí no hay un carácter que domina al otro, sino que sencillamente ambos caracteres van a dar como origen una característica diferente que no existía. Entonces, por eso le llaman intermedia o incompleta, porque no se va a dar el elemento dominante completo. Y lo voy a explicar adelante rápidamente. La codominancia es otro elemento, otro de los patrones no mendelianos, en donde ambos elementos dominan, provocando entonces que surja una característica nueva. Pues eso también se da ahí. Esto que llamamos nosotros los grupos sanguíneos, en realidad nosotros lo conocemos como alelos múltiples. Los grupos sanguíneos son alelos múltiples, como también el tema del pelaje de los conejos. Herencia ligada al sexo no lo vamos a tocar, pero tenemos otro elemento que voy a destacar adelante. Pero por lo menos lo que yo quería enseñar con esta diapositiva era sencillamente que para que hayan estas cosas, estas características no mendelianas de la herencia, se tiene que dar entonces esta recombinación a nivel cromosómico, en donde los cromosomas van a compartir cierta parte de ellos o van a intercambiar cierta parte de ellos uno con el otro, o sea, el de la madre con el del padre, intercambian estos fragmentos que tienen genes con características muy puntuales. Bien, continuamos en la siguiente. Bien, la primera característica que se mencionó de la herencia no mendeliana era precisamente esto, y ustedes ya lo vieron en el módulo 4, que estoy evaluando, de la dominancia incompleta, en donde hay descendientes intermedios, o se puede llamar dominancia incompleta o intermedia. Un alelo no siempre domina completamente al otro alelo. Estamos claros, no hay una dominancia completa, porque el otro alelo es fuerte también. A veces un individuo tiene un fenotipo entre ambos padres porque un alelo no domina al otro. Este patrón de herencia se denomina dominancia incompleta. Significa que hay una característica también bastante nueva, producto de que
la característica del padre y la madre, ninguno de los dos se domina. Vamos a ver un ejemplo clásico aquí, como nos lo explicó la científica cuando nos dio vimos nosotros el video pasado. Esta modificación de las relaciones mendelianas las podemos observar en este ejemplo donde aparece un ganado que normalmente tiene los cuernos cortos. Ellos se cruzan. Por ejemplo, uno de pelaje rojo, como el caso este, con otro de pelaje blanco, ¿verdad? Y la descendencia va a tener una coloración de un color cobrizo. En realidad esto aquí pareciera que estuviera manchado, pero no. Sale un nuevo color que es conocido con el nombre de ruano, parecido a este color que está aquí. Aquí están manchados, pero en realidad ellos están más completos, pero es un color intermedio entre este y este. Sale una combinación. También aparece esto cuando hay ciertas flores, yo no sé cómo, yo creo que se llaman, tienen un nombre, hay una flor muy particular que tú combinas la flor roja con la flor blanca y salen flores rosadas. A veces yo creo que lo he visto también que lo han podido hacer con las rosas. Entonces, esa característica que me está mostrando a mí que hay un intermedio entre uno y el otro, es el que nos está diciendo a nosotros que esto se llama una dominancia incompleta o intermedia. Continuamos entonces con la otra. Veamos el otro. Aquí esto es la parte de la comprobación técnica de esto. Por ahí les voy a mandar yo un tallercito. Ustedes van a tener que hacer cruzado de Pune. Por lo tanto, un toro que es homocigoto rojo, o sea, es puro, se va a representar de esta manera, porque cuando estamos hablando herencia no mendeliana, esta es la manera como se escriben las cosas. C porque estamos hablando del color, C mayúscula, y el color del que estamos hablando es que es rojo. Y una vaca homocigota blanca, C mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, B mayúscula. Entonces aquí los tenemos, hacemos los cruces. Este es CRB, aquí mira lo que pasó. Hay una combinación de rojo con blanco. Aquí salió otro rojo con blanco, rojo con blanco. Todos estos colores se llama ruano. Ese es el color que le han dado a esta, que es un color más o menos cobrizo. Este era aquí supuestamente la vaca de color pelaje blanco y acá el toro de color pelaje rojo. El toro. Entonces, rojo y blanco, dale color ruano. Esta es la demostración en cuadro de Pune de esta herencia no mendeliana llamada dominancia incompleta. Vamos a ver el caso de lo que es la segundo ejemplo por ahí de dominancia de la herencia no mendeliana, en donde aparecen la codominancia. La codominancia es otra modificación de relaciones mendelianas donde ambos alelos se expresan en el organismo heterocigoto. Un ejemplo de genes dominantes en humanos lo podemos observar en el tipo sanguíneo humano. En los humanos existen 4 tipos de grupos sanguíneos: el A, el B, el AB y el O. Eso lo tenemos claro. No hay otro tipo sanguíneo sino esto. ¿Producto de qué? De la interacción de 3 alelos para un mismo gen. El gen que estamos hablando es el tipo de sangre sanguíneo. En la especie humana existen 4 tipos de grupos sanguíneos, pero se han logrado a que hay 3 genes diferentes para la sangre, para el tipo sanguíneo. Está el gen A, el gen B y el gen O. Esto yo lo digo en octavo y no lo voy a explicar porque nos vamos a confundir más. Entonces, la relación que se da entre los 3 alelos es la siguiente. El alelo A, o sea, el tipo sanguíneo A, y el tipo sanguíneo B dominan al tipo O. Pero si se presentase, por ejemplo, que una madre fuese A y el padre fuera B, como ambos tipos sanguíneos son dominantes, ni uno se impone al otro. Entonces, por eso se llaman codominancia, cuando están presentes completitos los 2 tipos de sanguíneos. Entonces, siempre una de las sangres más difíciles de encontrar es el tipo AB, y más si es AB negativo.
Es la sangre más difícil de encontrar porque hay menor población. Pero reitero, si existe un padre o una madre tipo A y un padre o una madre tipo B, ellos van a poder tener hijos AB, pero no significa que ninguno de los dos se va a dominar. Entonces, codominancia es porque los dos alelos dominan. A diferencia de la anterior, que era dominancia incompleta, que surge un nuevo carácter. Un nuevo carácter cuando ambos que dominan se combinan y hacen una característica nueva. Pero acá no es el caso. Esta codominancia significa que como hay dos alelos dominantes, ellos juntos son los que van a quedar, como quien dice, controlando todo. Y uno no va a dominar al otro. Van a ser codominantes entre sí. Aquí era uno de los cuadros que les pedíamos nosotros que pusiera en el módulo. Entonces ya está, aquí tenemos la SS. Mira, ¿por qué estamos hablando de que esto tiene S mayúscula, A mayúscula chiquita arriba? Porque es la sangre. Si fuera color, fuera una C mayúscula, pero aquí como estamos hablando de sangre, por eso pusieron la S. Podemos tener un tipo sanguíneo A cuando son los dos genes son A. Los dos alelos son iguales. Acá puede ser que el tipo sanguíneo sea una sola A y el otro sea O, pero sigue siendo A. ¿Por qué? Porque la A domina. Él es el dominante sobre el O. Acá, con los dos tipos, cuando los dos alelos son B, el tipo sanguíneo es B, o los dos alelos son iguales. Acá cuando la B y el O están juntos, la B se impone y la B domina. Así que el tipo sanguíneo es B. Cuando hay A y B, el tipo sanguíneo es AB. Y tienes dos alelos, A y B, y los dos son codominantes porque ambos controlan. Y cuando tenemos el O, para ser un tipo de sangre O, ambos tienen que ser O. Si no, no puede ser tipo O. Eso lo dimos en octavo. Vamos a ver esto de los gen múltiples. Alelos múltiples es la tercera característica de lo que es la herencia no mendeliana. Ya hablamos de la dominancia incompleta, ya hablamos de la codominancia y ahora voy a hablar con los alelos múltiples. Hablar de alelos múltiples es el mismo, se puede retomar el ejemplo de la sangre, porque la sangre es que para una misma característica, que es el tipo de sangre, existen varios alelos. Entonces en los humanos es eso. En los conejos se da con el pelaje de ellos. Por ejemplo, cuando existen más de dos alelos para una característica particular en una población, ocurre lo que llamamos herencia por alelos múltiples. Los grupos sanguíneos en los seres humanos son ejemplos de alelos múltiples. En un individuo en particular, cada característica está determinada por un par de alelos alternativos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un gen, ¿por qué le llamo alelo? Hablar de alelo es hablar de gen también. Si yo tengo un gen o un alelo para un color de ojos verde y el otro tiene un gen o un alelo para ojos, el color de ojos pardos, ya yo tengo dos alternativas para un tipo, para una característica, pero esas dos alternativas siguen siendo un solo alelo, un solo gen, que es el color de los ojos y puede ser, pero resulta ser que puede ser que en un cromosoma, ojo a esto, pueden haber otros varios alelos para una característica. Eso es con la sangre. La sangre tiene, en la población humana, el tipo sanguíneo muestreado puede ser AB, AB u O. O sea, tenemos que aquí podemos tener 4 alternativas distintas, pero son 3 alelos diferentes para la sangre, lo que hace suponer que existen varios alelos alternativos del gen que controla el tipo sanguíneo. Entonces yo no sé si, espero que no haya quedado tan confundidos ustedes. Repito, la sangre, el tipo sanguíneo es un ejemplo de alelos múltiples, porque existen para la característica de qué tipo de sangre tiene una persona 3 posibilidades. El alelo para la A, el alelo para el B, el alelo A y el alelo O. Pero salen 4 alternativas, AB, AB y O. En el caso de el pelaje de conejos es un ejemplo de esto de alelos múltiples también, el pelaje de los conejos. Y lo último, la herencia poligénica. La herencia poligénica es también
un poco parecido a lo que señalamos, pero es que aquí significa, existen rasgos que no están regidos por genes individuales, sino que son el resultado de la interacción entre genes más algo que ocurre en el ambiente y es producido por varios genes. Por ejemplo, eso es herencia poligénica, significa que hay características en los seres humanos que pueden estar también afectados por el medio ambiente externo. Esto lo comprobaron mucho los científicos que se dieron, por ejemplo, cuando agarran hermanos gemelos idénticos. Gemelos idénticos son un solo óvulo fecundado por dos espermatozoides. Y por una razón X, uno de los hermanos lo separan del otro, chiquitito, ¿no? Siendo unos bebés, y uno lo llevan a vivir a un lugar en donde las temperaturas son bastante agradables, templadas, se alimenta muy bien, etc. Y el otro queda en un clima bastante hostil, con poca alimentación. Aunque sean hermanos, físicamente no se van a desarrollar igual. El que tiene mejores condiciones, porque el ambiente le favorece, le va a desarrollar a él características mejores. Inclusive va a propiciar que su carga genética sea más fuerte y mucho más viable. Pero también se da el caso, por ejemplo, de la mezcla de razas. Por ejemplo, una mujer negra, un hombre blanco, establecen una relación. El blanco tiende a ser siempre un carácter recesivo, porque el carácter negro domina al blanco. Pero resulta ser que al ellos combinarse un negro con un blanco, la raza que sale son mulatos. Y los mulatos, en realidad, salen con piel oscura, pero menos oscura que la que era negra, y súper más oscuro que el que es blanco, obviamente. Pero significa que ellos sí tienen dentro de su carga genética para sacar hijos blancos o para sacar hijos negros. Entonces, cuando ellos ¿qué combinación pueden hacer cuando dos mulatos se entrecruzan? Que salga una persona totalmente negra, que salga una persona oscura de piel, pero con característica de blanco, quizás el cabello lacio y todo aquello, pero oscura de piel, o que sea un intermedio, una persona que sea bastante clara, con característica igual de personas claras. O sino que sea clara, de piel clara o blanco. Bueno, vamos a siguiente. Voy a poner este vídeo que me permite explicar un poquito esa característica poligénica de la cual yo estoy hablando. Vamos a ver si me deja correr. Ah, no me lo dejó correr, me lo saltó. Vamos a ver. No quiere abrir el video. Parece que no. Cada problemita. Sí. Déjeme dejar de compartir y voy a buscarlo para ver si es que hay un problema de activar para activar el video. Vamos a ver. Esto voy a sacar un momentito, denme un momentito. Vamos a sacar esto de aquí para ver si puedo buscar el asunto un momentito. Bueno, no importa. Yo lo que les puedo mandar el vídeo por también aparte para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo voy a terminar entonces la presentación en lo que estamos hablando de la herencia poligénica. Un momentito, ya voy a compartir para que podamos tener acceso a la información esta, ya breve porque el tiempo es oro y básicamente se nos ha agotado el tiempo. Vamos a ver esto. El ejemplo que yo les estaba expresando hace un momento era este tema de estos gemelos idénticos. Dice, toda forma de vida expresa lo que su constitución genética le permite. Si conocemos el fenotipo de un individuo, podemos conocer el fenotipo potencial. Fenotipo potencial es el reflejo de ese genotipo de ese individuo. Sin embargo, esto no es suficiente para conocer el fenotipo real. Hay fenotipo potencial y fenotipo real. El fenotipo potencial es
la manifestación de su genotipo, ¿verdad? El tipo de genes que tiene. Y el fenotipo real, en realidad, es la combinación del genotipo más las características que ese ambiente está imprimiéndole a la persona. Entonces, los genotipos de dos individuos de la misma especie nunca son exactamente iguales, con excepción de los mellizos monovitelinos, eso sabemos. Gemelos parentales que tienen genotipos idénticos, pero cuando estos individuos se desarrollan en condiciones ambientales diferentes, manifiestan fenotipos distintos. Eso yo lo mencioné. Fíjense cómo estas dos niñas son gemelas idénticas, pero hay una ligera variación. Puede ser que una niña la llevaron a un lugar, la otra se creció en otra parte. Eso afecta. Entonces vamos a hablar rápidamente qué elementos son los que puedan afectar las características hereditarias rápidamente. La luz, la temperatura y los nutrientes. Obviamente la luz afecta bastante, tiene un efecto marcado sobre la pigmentación de la piel en muchas personas. Por ejemplo, la gente que vive en estos lugares como el nuestro, muchas veces tienden a tener piel oscura porque es lo que permite poder protegerse de los rayos solares. Pero hay veces que una persona se cambia de país, se va al norte y te verán gente como que la piel le cambia, se blanquean. Pero ese es el asunto. La temperatura igual, ustedes han visto cómo algunas especies cambian su pelaje de color para protegerse, por ejemplo, de las nevadas y todo eso. Eso, el tema del oso polar es un caso, porque el oso polar en realidad no es blanco. Su piel en realidad es como un color crema, ligeramente pardo claro, ¿verdad? Pero la temperatura hace que ellos cambien. Y por otro lado, los nutrientes. Obviamente, una persona muy bien alimentada lógicamente va a tener un excelente estado de salud para que sus características físicas sean adecuadas. En cambio, puede tener un hermano gemelo, pero está en un lugar padeciendo hambre, obviamente sus características van a ser totalmente distintas al hermano que sí se está alimentando adecuadamente. Entonces, por otro lado, hay factores, eso eran los externos, lo que era la luz, la temperatura y el sol. A nivel interno, también pueden haber factores como los endocrinos, o sea, las glándulas, por alguna situación, pueden afectar el funcionamiento de los genes, las glándulas. O sea, el desarrollo, las secreciones hormonales, las glándulas endocrinas actúan como componentes del ambiente interno necesario para que se presten las características como crecimiento, predicciones, características sexuales, etc. Cuando hay un problema hormonal, obviamente la persona no puede desarrollarse adecuadamente. Y eso puede ser genético, pero también puede ser por algún problema que ha tenido. Y por otra cosa, hay enfermedades como el síndrome de Cushing, el enanismo, el gigantismo, la enfermedad de Addison, bueno, entre otros. Entonces, quisiera dejarlo ahí. Yo les voy a mandar el vídeo y quiero que ya conecten sus cámaras para tomarle rápidamente la evidencia de la asistencia, porque esto ya se va a acabar. Rápidamente. Ustedes demoran mucho, prefieren que se fueran a arreglar el pelo y todo para tomarse una foto y no van a cambiar. Ustedes no van a cambiar, son así. Así que, ¿qué más? ¡Vamos! Bueno, voy a tomar la imagen y después tienen que yo no salí. Claro, tú vas a salir si te estás demorando en prender la cámara. Es que ustedes son un espectáculo. Ahí va. Y ya tengo la muestra y ya entonces se las voy a compartir a ustedes por el grupo de WhatsApp. Dejen un momento. Bien, chicos, entonces lo vamos a dejar hasta ahí porque esto se corta. Yo voy a mandarle esto grabado. Con esto cerramos esto y le voy a mandar el vídeo que no pudimos ver, en donde nos va explicando exactamente esto que yo les acabo de mencionar sobre esa herencia poligénica. Así que agradecido por haberse conectado ustedes. Sigan cuidándose. Estaremos en contacto. Estoy evaluando para mandarle entonces resultados de sus evaluaciones. Entonces, chao y nos veremos. Yo les voy a avisar cuando volvemos a conectarnos, pero estoy cruzando los dedos y rezando para que nos volvamos a encontrar nuevamente en físico, porque esto así no tiene mucha gracia. Bien, tengo 17.